Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro refugio para todo lo relacionado con esas producciones que nos roban el corazón, nos hacen suspirar y a veces, hasta nos sacan alguna que otra lágrima. Hoy tenemos un vídeo súper jugoso, un tema que sé que os va a encantar porque involucra a dos de los nombres más sonados de la televisión turca, dos actores que han generado una verdadera legión de fans en todo el mundo y cuya química en pantalla ha traspasado la ficción. Estamos hablando, por supuesto, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. En este vídeo vamos a sumergirnos en la realidad que rodea a esta pareja, más allá de los personajes que interpretaron en la aclamada serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocimos en muchos países. Vamos a hablar de la obsesión que han generado, la presión mediática a la que se han visto sometidos y sobre todo, de esa pregunta prohibida que a todos nos ronda la cabeza. ¿Qué pasó realmente entre Kerem y Hande? ¿Por qué su relación, que parecía sacada de un cuento de hadas, llegó a su fin? ¿Fue la fama un factor determinante? ¿O hubo algo más detrás de las cámaras que los fans no pudieron ver? Antes de que nos lancemos de lleno a este tema tan candente, os quiero recordar que si os gustan este tipo de vídeos, si disfrutáis analizando las series turcas, descubriendo nuevos actores y actrices y manteniéndoos al día de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento turco, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos y por supuesto, dejadnos vuestros comentarios, opiniones y sugerencias. Nos encanta leeros y saber qué pensáis. Vuestros comentarios son el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido para vosotros. Nos interesa saber qué series os gustan, qué actores os llaman la atención y qué temas os gustaría que abordáramos en el futuro. Así que no os cortéis y dejadnos vuestra opinión. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama televisivo turco. Dos actores que a pesar de sus carreras individuales, siempre estarán ligados por el éxito arrollador de Sen Kalkam. Su conexión en pantalla fue algo mágico, una chispa que encendió la imaginación de millones de espectadores en todo el mundo. Pero, ¿qué hay detrás de esa magia? ¿Cómo fue su relación fuera de los sets de grabación? Sen Kalkam, para aquellos que aún no la conozcan, es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que le ofrece una beca con una condición, que finja ser su prometida durante 2 meses. Como podéis imaginar, lo que empieza como un simple contrato termina convirtiéndose en una historia de amor llena de altibajos, momentos divertidos, situaciones conmovedoras y sobre todo, mucha química entre los protagonistas. La trama, aunque predecible en algunos momentos, supo enganchar al público gracias a la frescura de sus personajes, la belleza de sus paisajes y, por supuesto, la innegable conexión entre Kerem y Hande. La serie fue un auténtico fenómeno mundial. Se emitió en más de 80 países, conquistando a millones de espectadores que quedaron prendados de la trama, de los paisajes turcos y sobre todo, de la increíble conexión entre Kerem y Hande. La serie pertenece al género de comedia romántica, pero con toques de drama que la hacían aún más adictiva. Los protagonistas, además de Kerem y Hande, contaron con un elenco de actores secundarios que también lograron destacar y ganarse el cariño del público. Actores como Elçin Afakan, Melisa Dongel, Sitare Akbas y Ismail Egesasmaz aportaron frescura y dinamismo a la serie, creando personajes entrañables que complementaban a la perfección la historia de amor principal. Pero volvamos al tema que nos ocupa. La obsesión. El furor que desató la pareja Anker, como cariñosamente los llamaron sus fans, fue algo sin precedentes. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos, edits y fanfics dedicados a Kerem y Hande. Cada publicación que hacían juntos era analizada al detalle, buscando pistas, gestos o miradas que confirmaran lo que todos sospechaban, que su amor había trascendido la pantalla. Los fans crearon perfiles en redes sociales dedicados exclusivamente a la pareja, donde compartían fotos, vídeos y edits. Incluso organizaron campañas para apoyar a Kerem y Hande en diferentes proyectos. La pasión de los fans por la pareja era innegable y se manifestaba en cada rincón de las redes sociales. Y efectivamente así fue. Poco después de comenzar el rodaje de Sen Kalkam, Kerem y Hande confirmaron su relación. La noticia causó un revuelo enorme. Los fans estaban eufóricos. Su sueño se había hecho realidad. La pareja perfecta, la historia de amor que habían visto en la televisión, era real.
La confirmación de su relación fue un acontecimiento que marcó un antes y un después en el mundo de las series turcas. Los fans celebraron la noticia con gran entusiasmo y compartieron su alegría en redes sociales. La relación de Kerem y Hande se convirtió en un ejemplo a seguir para muchos fans, que veían en ellos la encarnación del amor verdadero. Pero la presión mediática fue brutal. Cada paso que daban era vigilado, fotografiado y comentado. Se convirtieron en el centro de atención de la prensa rosa turca y también internacional. Cada día surgían rumores sobre su relación, sobre sus planes de futuro, sobre posibles crisis. La pareja intentaba mantener su vida privada alejada de los focos, pero era prácticamente imposible. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara o desmintiera los rumores. Las revistas y programas de televisión dedicaban horas a analizar su relación, buscando cualquier detalle que pudiera revelar algo sobre su vida privada. La presión era constante y agotadora. Aquí es donde entra en juego la pregunta prohibida. La pregunta que todos nos hacemos y que, sin embargo, es difícil responder con certeza: ¿qué pasó para que esta historia de amor de ensueño llegara a su fin? ¿Fue la fama un factor determinante? ¿O hubo algo más detrás de las cámaras que los fans no pudieron ver? La verdad es que no hay una respuesta única y definitiva. Como en cualquier relación, seguramente hubo múltiples factores que contribuyeron a la ruptura. La presión mediática, como ya hemos comentado, sin duda jugó un papel importante. La constante exposición, los rumores, las críticas, todo eso puede desgastar una relación, incluso la más sólida. Imaginen la presión de tener que estar siempre perfectos, de tener que sonreír ante las cámaras, de tener que dar explicaciones sobre cada uno de sus actos. Era una carga muy pesada para cualquier pareja. Otro factor que pudo influir es la incompatibilidad de agendas. Ambos son actores muy solicitados, con proyectos profesionales que les exigen viajar, pasar largas temporadas lejos el uno del otro. Mantener una relación a distancia no es fácil, requiere mucho esfuerzo, comunicación y compromiso. La distancia física puede generar problemas de comunicación, falta de tiempo para compartir y sentimientos de soledad. Además, la vida de un actor es muy demandante y exige mucha dedicación, lo que puede dificultar la tarea de mantener una relación estable. También es posible que simplemente la relación haya seguido su curso natural. A veces las cosas no funcionan, a pesar del amor que pueda haber entre dos personas. A veces los caminos se separan y es mejor seguir adelante. El amor no es suficiente para mantener una relación, se necesita también compromiso, respeto, comunicación y compatibilidad. A veces las personas cambian con el tiempo y lo que antes funcionaba, deja de hacerlo. Lo cierto es que ni Kerem ni Hande han dado muchos detalles sobre su ruptura. Han sido muy discretos y respetuosos el uno con el otro. Siempre han mantenido una buena relación de amistad y profesional, a pesar de la separación. Esta actitud demuestra su madurez y profesionalismo, y es algo que sus fans han valorado mucho. Y aquí es donde quiero hacer un inciso. Creo que es importante recordar que Kerem y Hande son personas, no personajes de una serie. Tienen derecho a su privacidad, a tomar sus propias decisiones y a vivir su vida como mejor les parezca. A veces, como fans, nos dejamos llevar por la emoción y nos olvidamos de que detrás de las cámaras hay seres humanos con sentimientos, con problemas y con derecho a ser felices. Es fácil dejarse llevar por la fantasía y creer que conocemos a nuestros ídolos, pero la realidad es que solo vemos una pequeña parte de su vida. Por eso creo que es importante respetar su decisión de no hablar abiertamente sobre su ruptura. No tenemos derecho a exigirles explicaciones ni a juzgar su vida personal. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos en sus carreras profesionales y admirando su talento. Su trabajo es lo que realmente importa y es lo que debemos valorar como fans. Y hablando de carreras profesionales, tanto Kerem como Hande han seguido cosechando éxitos después de Senkalkam. Kerem ha protagonizado varias series y películas, consolidándose como uno de los actores más populares de Turquía. Ha participado en proyectos internacionales y ha demostrado su versatilidad como actor, interpretando papeles muy diferentes. Su talento y carisma le han permitido conquistar al público en diferentes géneros y formatos. Hande también ha seguido brillando en la televisión turca. Ha protagonizado series de éxito, ha participado en campañas publicitarias y se ha convertido en un icono de estilo. Además, ha incursionado en el mundo del cine y ha demostrado su talento como actriz dramática.
Recientemente la hemos visto en la serie Bambaska Biri, donde interpreta un personaje complejo y desafiante. Esta serie, perteneciente al género thriller psicológico, muestra una faceta diferente de Hande, alejándola de los roles románticos que la hicieron famosa. En Bambaska Biri, Hande comparte protagonismo con Burak Deniz, con quien ya había trabajado en el pasado, y la química entre ellos es innegable. La serie aborda temas como la doble personalidad, la memoria y la justicia, y ha recibido muy buenas críticas por su trama intrigante y las actuaciones de los actores. Además de Senkalkapmi y Bambaska Biri, Hande también ha participado en otras series como Güneşinkler, una serie juvenil que la catapultó a la fama en Turquía. En esta serie Hande interpretaba a Selin, una joven rebelde y carismática que se enamoraba de uno de sus hermanastros. La serie tuvo mucho éxito entre el público joven y consolidó a Hande como una de las actrices más prometedoras de su generación. Otra serie destacada en la carrera de Hande es Aşk Laftan Anlamaz, una comedia romántica en la que compartía protagonismo con Burak Deniz. En esta serie Hande interpretaba a Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil. La serie tuvo mucho éxito en Turquía y en otros países, y reafirmó a Hande como una de las reinas de la comedia romántica. Volviendo a Kerem, además de Senkalkapm, también ha participado en otras series como Şeref Meselesi, una serie dramática en la que interpretaba a un joven abogado que luchaba por defender a su familia. En esta serie Kerem demostró su capacidad para interpretar papeles más serios y dramáticos. Otra serie destacada en la carrera de Kerem es Mutesemikili, una serie de acción en la que compartía protagonismo con Ibrahim Çelikkol. En esta serie Kerem interpretaba a un policía que formaba equipo con un agente de la mafia para luchar contra el crimen. La serie tuvo mucho éxito en Turquía y demostró la versatilidad de Kerem como actor. Tanto Kerem como Hande son dos actores talentosos y trabajadores que han sabido construir una sólida carrera profesional. A pesar de la presión mediática y de los rumores que han rodeado su vida personal, han sabido mantenerse enfocados en su trabajo y seguir cosechando éxitos. Su dedicación y pasión por la actuación son admirables y son un ejemplo a seguir para muchos jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del entretenimiento. En definitiva, la historia de Kerem y Hande es una historia de amor que cautivó al mundo, pero que también estuvo marcada por la presión mediática y la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Su ruptura fue un duro golpe para sus fans, pero ambos han sabido seguir adelante y construir una exitosa carrera profesional. Su historia nos recuerda que la fama tiene un precio y que es importante proteger nuestra privacidad y nuestra salud mental. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado analizando la historia de Kerem y Hande, más allá de Senkalkapm. Recordad que lo importante es respetar su privacidad y admirar su talento como actores. No olvidemos que son seres humanos con sentimientos y que merecen respeto y comprensión. Me gustaría saber qué opináis vosotros sobre este tema. ¿Creéis que la presión mediática influyó en su ruptura? ¿Cuál es vuestra serie favorita de Kerem y Hande? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leeros. Vuestras opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Y antes de despedirme os quiero recordar que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos y por supuesto, seguidnos en nuestras redes sociales para estar al día de todas las novedades del mundo de las series turcas. Hasta la próxima.